tiene un título que me decía Claudia que es diferente al que le figura posiblemente en el programa. Se llama Calidad ambiental como determinante de procesos ecofisiológicos que regulan el rendimiento de soja. Y está a cargo de Claudia Vega. Claudia es doctora en Ciencias Agrarias y magíster en Producción Vegetal, egresada de la Universidad de Mar del Plata, bajo la dirección de los doctores Andrade, Sadras y Ujart. Y es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Claudia va a hacer una presentación de unos 15 a 20 minutos y luego vamos a tener un espacio de unos 20 minutos para preguntas. Les pido, si tienen el celular con ustedes, si pueden ponerlo en modo vibrador. Y cuando terminemos la presentación y quieran hacer preguntas, me van levantando la mano y les acerco el micrófono, así puedo ir organizando las preguntas. Lo dejo con Claudia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por permitirnos participar en esta instancia. La idea de esto es que sea un taller en donde podamos opinar todos y una de las consignas de estos talleres es que podamos construir conocimiento en forma conjunta, ¿sí? Entonces los invito a todos a participar y a aportar después a partir de los 15, 20 minutos. Bien, no puedo dejar de brevemente comentar cuáles son los escenarios actuales donde actualmente estamos insertos y que básicamente son los de la importancia de nuestro rol como ingenieros agrónomos para contribuir con la seguridad alimentaria. En segundo lugar, hay una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de las prácticas agronómicas y sobre la contaminación. Ustedes habrán tenido oportunidad de hablar sobre la agricultura de bajo carbono, de la huella hídrica. Entonces, esta es otra de las situaciones de los escenarios actuales, competencia en el uso de los recursos y, en particular, cambios en el clima. Se conocen, o sea, hay a través de modelos, se genera conocimiento tratando de pensar qué va a suceder dentro de bastantes años, dentro de 80, 100 años, y dentro de los modelos más establecidos está esto sobre un calentamiento o un incremento de la temperatura. Actualmente tenemos anomalías ya que superan más o menos entre medio grado y 1 grado respecto a décadas anteriores, y es esperable, aunque discutido aún, que se incremente la temperatura a futuro, ¿no? Esto es una de los trabajos que fue publicado ya hace unos años y que muestra de alguna manera este efecto sobre el cambio de clima. Y también, como ustedes sabrán, se proyectan cambios tanto en la cantidad de precipitaciones como en la cantidad de eventos, tanto de bajas como de altas precipitaciones, que están asociadas también a este cambio climático. Bueno, entonces, dentro de las estrategias, en el marco de estos escenarios actuales, queda mejorar lo que es el rendimiento potencial. Hoy voy a repasar un poquito esos conceptos a través de genética, biotecnología, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos a través de la intensificación sustentable, a través de intercultivos o cultivos de cobertura, de modo de poder lograr un retorno en kilos de biomasa o de granos de cultivos, ya pensando como unidad el tiempo o el año, ¿sí? Y sobre todo, y en particular acá que ustedes tienen la oportunidad de escuchar en muchas instancias a hablar sobre todos estos mecanismos de conservación, es imperioso construir reservorios de carbono porque ya está demostrado que esto mejora la eficiencia en el uso del agua y la estabilidad tanto espacial como temporal a través de los años de los rendimientos de los cultivos. Entonces, ¿cómo podemos aumentar estas eficiencias? La idea en este taller es discutir un poquito sobre esto. En primer lugar, mejorando y construyendo nuevo conocimiento sobre lo que es el cultivo, pero en su estricta interacción con el ambiente. Sabemos cuáles son los rendimientos potenciales, los alcanzables, conocemos exactamente cuáles son las probabilidades de estreses abióticos, como problemas con altas o con bajas temperaturas durante las etapas críticas. También es importante
importante conocer mejor al ambiente y en este caso puse casi como en último lugar, fíjense, a la distribución de las lluvias, puesto que hay otros factores que muchas veces nos olvidamos y que involucran como pérdidas ocultas en lo que es la definición del rendimiento, como son limitantes en la temperatura por altas o por baja, en radiación solar y otro concepto que tiene que ver con los balances hídricos, que son los relacionados con la demanda atmosférica, que tiene una amplia variación obviamente. Y lo que es importante, y en particular en soja, es comprender o generar conocimiento sobre las interacciones entre lo que es el cultivo y el manejo. La soja es uno de los cultivos con mayor variabilidad genética en todo lo que es la longitud de los ciclos y esto realmente presenta un desafío y por eso mi idea es hoy, a través de conceptos ecofisiológicos, tratar de ver qué podemos mirar para entender mejor algunas de estas interacciones. Bien, en primer lugar, les quiero presentar un trabajo muy lindo que se está realizando a nivel mundial, que es digamos, un mapa o un atlas global de brechas. Argentina está involucrada también en este trabajo. Acá dentro del grupo está uno de los participantes de San Luis, que después puede contribuir con algún comentario. Y dentro de muy poquito vamos a tener una publicación del grupo de Andrade y de Monzón, de uno de los tesistas aramburos, con una contribución muy interesante sobre lo que es el rendimiento potencial y alcanzable para estimar verdaderamente o cuantificar las brechas de los rendimientos en la República Argentina, tanto para maíz y para soja. Yo acá extraje nada más que 2 imágenes en el caso de la soja. Esto se puede extraer de la página del GILGAP, que tienen de alguna manera cuantificados cuáles son los rendimientos potenciales de soja en la República Argentina. En este caso, estos potenciales están indicados con diversos colores. Fíjense, esto es muy interesante, los altos potenciales de Córdoba, que pueden llegar a superar las 7 toneladas por hectárea. Incluso en esta campaña hemos tenido oportunidad de escuchar de valores cercanos o incluso más altos. Estos son promedios de simulaciones para calcular el rendimiento potencial que se hacen con datos históricos. Entonces, estas son las medias de los rendimientos potenciales para soja con toda una variabilidad que va a depender de los factores que controlan el rendimiento potencial, que son básicamente temperatura y radiación solar. Y recuerden que el concepto de rendimiento potencial es cuando no existen limitantes en la disponibilidad hídrica a lo largo del cultivo. Pero estos mapas son muy interesantes porque aparte, en base a esto se pueden estimar cuáles son las brechas en los rendimientos cuando no se dispone de agua justamente para alcanzar estos potenciales, ¿no? Entonces, en este caso son los potenciales que, como saben, se podrían alcanzar si tenemos acceso a NAPA, si hay un manejo del agua a través de riego, ¿sí? Es muy interesante. Y por otro lado, estos son los cálculos del rendimiento promedio alcanzable para cada localidad, pensando que la limitante principal es el agua. De nuevo, son simulaciones realizadas con los mejores manejos para cada localidad y ustedes pueden ver, acá tenemos otros datos que cuantifican esto, que en algunos cálculos de lo que son estas brechas, en lo que es el rendimiento potencial y el limitado por agua. Podrán ver que estas brechas pueden llegar al 40%, en este caso, digamos también promediados, 33, 50%, y lo que resta en este slide es ver cuánto realmente alcanzan los productores. Lo que estamos hablando del rendimiento logrado finalmente. Pero estos conceptos son muy importantes, los conceptos de brechas son muy importantes porque nos permiten hacernos las preguntas, obviamente, de si podemos aún mejorar los rendimientos. No lo estoy mostrando en este caso, pero estos estudios, por ejemplo, demuestran que en zonas donde el rendimiento está más limitado, como en el sudeste de Buenos Aires, debido a poca profundidad efectiva, como presencia de tosca, ya los productores están haciendo todo lo que podrían, o mucho de lo que podrían llegar a hacer, y los rendimientos alcanzados por productores en secano en este momento están cercanos a los rendimientos logrables cuando no se maneja el agua.
Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para presentarles datos recién publicados de la Red Nacional de Cultivares, que es un convenio que hacen las instituciones privadas con el INTA. Esto acaba de ser publicado más o menos hace unos 10 días. Y lo que quiero presentarles acá para esta campaña, la pasada, que fue una campaña con muchas precipitaciones, en algunas localidades superando los 1000 milímetros y periodos críticos durante enero y febrero que llegaron a superar los 300 y 400 milímetros con agua. Entonces es una oportunidad para a través de estos gráficos mirar si, digamos, si algunas localidades han tenido valores de rendimiento cercanos a los potenciales y también mirar la variabilidad que ha tenido la campaña en lo que es el rendimiento de soja. Se menciona que la media nacional ha sido un récord en esta campaña, superando los 3.000, a ver, lo puse acá, superando los 3.000 kilos y, como les comentaba, es una oportunidad para mirar estos altos rendimientos que en algunos casos superaron las 7 toneladas, 6, 7 toneladas y 5 toneladas fácilmente, ¿sí? Pero lo que es interesante acá abajo, un poquito más compleja, pero que es información de la que ustedes después van a disponer, que tiene que ver con todas las localidades donde ha sido evaluada el rendimiento de soja, recuerden, con la red Rexo, ¿sí? Con un manejo. Esta primera parte pertenece a Córdoba, esta segunda parte a Buenos Aires, y acá están las localidades, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa es mirar, digamos, lo que se puede lograr, digamos, en una campaña con mucha agua, como la que se está de alguna manera pronosticando para esta campaña de nuevo, pero el concepto que les quiero dejar acá, ojo, que cuando hablamos de un año niño, esa señal de año niño y de buenas precipitaciones no es para todos, sino que hay en ciertas regiones donde se puede recibir, digamos, esa señal y en otras donde definitivamente no. Bien, cuando uno trata de pensar, bueno, a ver, ¿por dónde explico lo que sucedió en esta campaña con el rendimiento de la soja? Entonces, desde la ecofisiología tendemos a hacer el análisis tradicional, decir, bueno, yo sé que el principal componente del rendimiento de la soja es el número de granos. Entonces, le muestro datos del número de granos de algunas localidades que relevaron, digamos, en esta campaña, datos de número de granos. Bueno, y esto es un ejemplo, hay varios ejemplos, pero esto es un ejemplo de Buenos Aires, en donde claramente se pueden ver que en localidades como Fontezuela o Pergamino, que han sido localidades con mucha agua, los rendimientos alcanzables fueron explicados en gran medida por cuánta cantidad de granos fueron logrados en esa campaña. Y la variabilidad espacial que vemos sobre el eje X para la misma localidad de Fontezuela tiene que ver con el manejo que se hizo de la soja a través de la combinación de, básicamente, los grupos de madurez y fechas de siembra, ¿no? Entonces, es muy interesante el concepto porque obviamente si queremos maximizar rendimiento en una localidad hay que elegir una determinada combinación de grupos de madurez por fechas de siembra. Y tenemos también una variabilidad vertical, ¿sí? Podemos pensar por qué tanta variabilidad vertical, digamos, en estos casos, y eso claramente pudo ser explicado por el factor, digamos, lo voy a mostrar en el slide que continúa, de la fecha de siembra ya muy tardías. Entonces, esto es Buenos Aires, donde hay zonas en donde las fechas tardías pueden asociarse con temperaturas subóptimas o bajas para el llenado de grano, pero básicamente lo que le quiero comentar es que claramente también con estos datos el número de granos reflejó la calidad ambiental alrededor del R4 o del periodo crítico en soja, en este caso modulada por localidades y dentro de la localidad por la combinación fecha de siembra y grupo de madurez. Y lo que les comentaba sobre la variación vertical claramente pueden ser explicadas por aspectos como fechas tardías o muy tardías que en zonas más frías pueden limitar el peso de grano. Cuando miramos estos mismos modelos en zonas más calientes como Santa Fe o Córdoba, la relación se pierde, ¿sí? O sea, no hay un efecto sobre el peso de grano que sea tan importante como en Buenos Aires, que es más frío. Bien. La segunda pregunta de esto es decir, bueno, a ver, ¿cómo se definió entonces el número de granos? A través de los datos de República Argentina, Rexo, campaña 14-15, con buena disponibilidad hídrica. Acá seleccioné solamente 2 ejemplos que son
Córdoba hacia la izquierda, Santa Fe hacia la derecha, con 2 localidades donde se relevó fenología y claramente se puede ver una muy fuerte asociación entre lo que es el rendimiento con su principal componente en número de granos y la fecha de ocurrencia del R5, que como recuerdan ustedes es el momento en que está finalizando el periodo crítico, y acá les puse una foto que por favor quisiera que miren, que tiene que ver que claramente estamos en una etapa de definición de número de vainas y número de granos. Todavía nada de peso de granos, ¿no? Porque a veces suelo escuchar mucha discusión sobre el peso de granos en soja y en realidad el principal componente que explica el rendimiento a través de localidades y de años y todo lo que ustedes puedan querer analizar es número de granos. Bueno, en este caso, entonces fíjense, la robustez superan en algunos casos el 80% la fecha del R5 explicando el rendimiento. Y de acá nuevamente viene la pregunta, ¿cómo podemos manejar esa fecha del R5? Toda la variabilidad que les estoy presentando acá, cada punto corresponde a distintas combinaciones de fecha de siembra por grupo de madurez. No les quiero hablar ni de fecha de siembra ni de un grupo de madurez en particular, porque quiero que se lleven el concepto de que las distintas combinaciones pueden generar distintos momentos de ocurrencia, en este caso del periodo crítico. Entonces el desafío es cómo podemos hacer para colocar ese periodo crítico en los mejores momentos de oferta ambiental para cada localidad en particular. Vamos a finalizar con una propuesta de herramientas muy sencillas. Bueno, es muy interesante porque justamente estamos viendo que el periodo crítico debe coincidir con un momento de alta radiación solar, pero también de fotoperiodos largos. La soja, ya lo saben, responde a la cantidad de horas de luz, es fotoperiodo sensitiva, y acá claramente en un trabajo muy lindo que fue publicado por el grupo de Adriana Cantolic el año pasado y el anteaño pasado, se puede demostrar cómo fotoperiodos más largos, en este caso marcados en negro, acá estamos viendo un perfil de distribución de vainas de soja, el número de vainas que puede producir cada nudo y la posición del nudo, y claramente se puede ver cómo fotoperiodos más largos durante las etapas críticas permiten incrementar la carga de vainas a través de una mayor tasa de producción de vainas. Hay muchas preguntas sobre cuál es el proceso que está por detrás de esta respuesta hacia esos ambientes con fotoperiodos más largos y mayor radiación solar. Después podríamos discutirlos también. Entonces, estamos hablando de calidad ambiental. Bueno, pero que no quería desaprovechar la oportunidad para recordarles de que también cuando por la combinación de campaña y situación particular, pensemos en un suelo con baja retención hídrica por un porcentaje alto de arena o poca profundidad efectiva o alta demanda atmosférica, en aquellas situaciones donde los periodos críticos puedan estar complicados con una alta demanda ambiental y baja oferta de agua y probabilidades de altas temperaturas, no nos olvidemos de que podemos tener la combinación de estreses térmicos y de hídricos. Acá una fotografía de vainas que están abortando debido al estrés térmico, y en nuestros experimentos realizados en Manfredi para imponer estreses térmicos durante las etapas críticas de determinación del número de grano, nos enseñan de que el efecto del estrés térmico va a depender siempre de los contenidos hídricos del suelo. Pero que aún teniendo buenos contenidos hídricos en suelos, es esperable que el estrés térmico pueda reducir, acá lo podemos mirar en esta columna, entre un 12 y un 18% el rendimiento, digamos, el rendimiento logrado de un cultivo de soja que está manejado con una buena fecha de siembra y con una buena disponibilidad hídrica. Entonces, el efecto del estrés térmico ocurre, se intensifica hasta tener pérdidas de casi un 50% cuando ocurre concomitantemente con un problema de estrés hídrico. Esto lo hemos valorado para las etapas de periodo crítico y también recientemente hemos valorado estrés térmico un poco más tardíamente, empezando alrededor del momento de R5.5, y también hemos visto un gran efecto sobre la pérdida de vainas cuando se combinan los dos estreses. Bueno,
Entonces, ya un poco para tener algunas preguntas disparadoras que podemos discutir ahora en base a esto que acabamos de ver. La pregunta es, en vista a esta campaña en particular, que en donde probablemente tengamos buena disponibilidad hídrica para algunas regiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Un manejo para el logro de estos rendimientos cercanos a los potenciales, que es el máximo de la localidad? ¿Haremos un manejo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos hacer este manejo? Ya en todo lo que tenga que ver con manejo de la densidad, de los distanciamientos, y lo podemos discutir ahora en el taller, ¿sí? Entonces, mejor diseño de canopeo, ¿cuál puede llegar a ser para esta situación? Y por supuesto, la otra pregunta, si estamos viendo que cuando hay agua, la clave es ubicar el periodo crítico, ¿cómo podemos hacer para planificar la ocurrencia de ese periodo crítico? O si no, vamos a desarrollar tal vez una estrategia de escape para tratar de proteger el periodo crítico de estos aspectos de estreses hídricos y térmicos. Entonces acá los desafío a que cada uno comente cómo es el escenario hídrico que tiene en particular, porque el estrés hídrico no es único, sino que puede ser un estrés hídrico de primavera temprano, que puede deberse a faltas de precipitaciones o a un problema de agua inicial, o estamos en localidades donde el estrés hídrico es por demanda atmosférica en el periodo crítico y se puede intensificar durante el momento de periodo crítico, o estamos en algunos casos, como ha ocurrido en La Pampa o en algunas campañas en Santiago del Estero, donde vienen nuevos escenarios hídricos que son los del estrés hídrico terminal durante el llenado de granos, con grandes pérdidas de rendimiento. Entonces, un poco discutir eso a través de del momento. Y, por supuesto, las estrategias de selección, de densidad y de la mejor combinación de fecha de siembra y grupo de madurez. Y antes de abrir el taller para que cada uno comente o haga una pregunta, simplemente recordarles, para quienes no lo conocen tal vez, que hay herramientas sencillas que nos permiten hacer estas cosas que estamos planteando como la planificación. Uno son los simuladores, como el CIFE Soja, que es un desarrollo también de INTA en convenio con empresas privadas, que permite en este momento poder posicionarse a través de Google Maps en la localidad que queremos analizar, tanto por latitud, que esto es una innovación reciente que tiene este programa, este software. Después también no nos olvidemos que hay modelos sencillos que ya han sido publicados y que son muy robustos y muy fuertes, como por ejemplo acá el trabajo de Calviño, en donde juntando dos localidades de Buenos Aires y de Córdoba puede mostrar que claramente las precipitaciones durante el periodo crítico explican lo que es el rendimiento de una soja. Y no nos olvidemos de otras herramientas que cada vez están más disponibles en Internet, como son las de los mapas de estados hídricos y, por supuesto, el barreno, que nos va a permitir caracterizar en cada caso particular, sobre todo el agua inicial, ¿sí? Bueno, con esto finalizo. La idea es que compartamos experiencia para, como les decía, que construyamos conocimiento colectivo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Hay un espacio para 15 minutos más o menos de preguntas. Levantando la mano. Hay que romper el hielo. Bien, no, veía la curva esas de rinde en función del periodo crítico. Y bueno, vos comentabas que en años con un poco más restrictivos en agua, que a lo mejor retrasando escapábamos a periodos de más temperatura. Para Córdoba puntualmente, ¿hasta cuándo te irías con esa fecha de R5 como para no caer después por radiación? Sí, cuando yo trataba de mirar estas relaciones también en situaciones un poquito más complicadas en términos de agua, la relación sigue siendo la misma, pero lo que ocurre es que el plató, digamos, de las relaciones, a partir del cual comienza a descender el número de granos, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, obviamente, en campañas más restrictivas, el piso de rendimiento es más bajo y el plató para fechas de siembra puede ser más tardío. Entonces, en esos casos, fechas de siembra de hasta, digamos, noviembre hasta
principios de diciembre, pero ya claramente se ve que para Córdoba y sobre todo para algunas regiones es muy marcada la disminución de rendimiento cuando estamos con fechas muy tardías, ¿no? Y sin dudas la combinación de periodo crítico como para llenado de granos, ¿no? Pero solamente en casos muy tardíos de siembras de enero, yo he podido ver que el peso de grano disminuye y es un componente que afecta el rendimiento. Fuera de esa fecha, en Córdoba, el peso de granos está regulado básicamente por el número de granos que se puede fijar y no contribuye al rendimiento en particular, ¿sí? Excepto las heladas, digamos, tempranas que puedan, obviamente, ocurrir, ¿sí? Para Mariano. seguir en el barrio. Bien, contanos, Mariano, ¿cómo anduvieron ustedes? Bien, la verdad que bien. Nosotros haciendo los últimos 4 análisis de campaña de la regional, estamos con la mira puesta entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre como nuestra fecha óptima de acuerdo a rendimientos. Con lo que vos nos mostrás, claramente estamos un poquito tarde para aprovechar todo el rendimiento potencial o la calidad ambiental, fundamentalmente lo que refiere a radiación. Nosotros estamos en un R5 bastante más atrasado. Largos, ¿no? Fotos periodos Claro. largos también típicos. Entonces, pensando en lo que puede venir esta campaña y lo Sí. que vos bien decías, Sí. y pensando que esa herramienta, o digamos, lo que podríamos hacer, lo que deberíamos hacer para aprovechar esa calidad ambiental sería adelantar la fecha de siembra, se me plantea el tema de, particularmente en mi caso, de que a veces no contamos con las máquinas o con la herramienta Sí. en el momento oportuno. Si nuevamente nos estamos yendo en la fecha y llegamos a fechas más tardías, entrando ya a diciembre, Sí. ¿cuál es la variable que más impacto tendría que podamos manejar para aprovechar esa máxima calidad ambiental de sobre todo lo que es fotoperiodo? Sí, hay una cosa muy importante y que es, si por estas situaciones de planificación uno necesita cambiar fechas de siembra, juguemos con los grupos de madurez y a su vez con la variabilidad dentro de los grupos de madurez, porque a veces existe variabilidad en la fenología dentro de los grupos de madurez. La variabilidad que yo les mostraba y esa cantidad de puntos sobre el eje X está lograda justamente con distintas combinaciones de fecha de siembra de grupo de madurez. Entonces el desafío es pensar con los genotipos que estamos tratando, digamos, de sembrar, cómo deberíamos hacer la combinación para extendernos hasta un cierto momento, ¿sí? Está bien. Gracias. Pero sí, tal cual, Mariano, como vos comentás, yo hice estas relaciones. Para esta campaña claramente se ve que cuando no hay limitantes hídricas, la estrategia es tratar de ubicar los periodos críticos más tempranos. Cuando no hay limitantes hídricas, también lo hice para campañas un poco más restrictivas y se ven las mismas tendencias, pero con una mayor especie de flexibilidad en cuanto a esa ventana de siembra para que no caiga tanto el rendimiento, digamos, de ese potencial, si lo queremos llamar así, no limitado o menos limitado por agua. ¿Mm? Sí. Claudia. Jorge, un Hola. gusto. Jorge Mercado, de INTA. Que les quiero comentar antes de que empiece a hablar Jorge, es una de las personas que trabaja en este Atlas Global maravilloso, así que bueno. Claudia, no, te quiero llevar a un escenario un poco distinto del que estás planteando, pero que tu esquema da para charlarlo, agregándole alguna cosa. Que es, hoy más de un tercio de la mejor zona de producción de soja está con napas cercanas, que pueden pasar de muy buena oportunidad a muy gran problema. La pregunta que te quiero llevar es la siguiente. Es, si vos tenés un ambiente de muy buena oferta hídrica, con una recarga bastante buena como la que venimos teniendo en términos generales, si uno se ubica del centro de Córdoba para el este, y en general en gran parte de la provincia de Buenos Aires, etc. Y donde tenés napas además cerca, ponele más cerca que 2,5 metros y todavía no tan cerca como 1 metro o menos. La pregunta que te quiero llevar es la siguiente, y es, ¿existe información como para decidir cómo aprovechar una siembra temprana, muy temprano, que tal vez incluso con un ciclo más largo de lo que normalmente pondrías, pero más temprano, para aumentar el consumo de agua, manteniendo potencial sin que se vuelque el cultivo? O sea, la información que vos tenés hoy en la Rexo y los materiales que llevan, no sé qué, ¿tenés buena lectura de eso como para hacer ese tipo de recomendaciones? O sea, diseñar una estrategia agresiva con soja, ya no estamos a la altura de hacer un doble cultivo, que hubiera sido por ahí, o una intersiembra, que me parece una alternativa
pero una estrategia tal vez que normalmente no haríamos, iríamos por ahí a una siembra un poquito más demorada, más segura, con un grupo más corto, que me ubique el R5 ahí en fin de enero, como vos mostraste, o a mediados de enero. Sino por ahí usar uno más largo, apuntando a la misma fecha de R5, para aumentar el consumo de agua y reducir el riesgo de que yo no pueda cosechar el cultivo. Es muy interesante la pregunta, creo que es una oportunidad para que aportemos todos. En particular, yo no he trabajado analizando, digamos, o información como para responder esa pregunta, pero sí hay trabajos interesantes que muestran que justamente longitud de ciclo es sinónimo de días consumiendo agua. Entonces, realmente, eso es un trabajo reciente que presentó Salvador Prieto en Santiago del Estero. Se ve de que cuando hay agua, digamos, los ciclos más largos consumen más y que cuando no hay agua o hay probabilidad de estrés terminal, esos ciclos tienen problemas, ¿sí? Y con pérdidas de rendimiento y ganan los que por ahí son más cortos. Pero yo estimo de que se puede buscar dentro de la base de Rexo, hay información incluso sobre datos de altura con las que uno podría jugar un poquito, ¿sí? Que, como para tener una estimación. Lo que sí quiero comentar, no tengo datos concretos para mostrarles, pero por ejemplo, en Córdoba, en zonas más hacia el norte, esta campaña productores sembraron en octubre, al principio de octubre, que es una fecha a la que no estamos tan acostumbrados porque justamente tenemos los problemas de limitaciones hídricas, pero en el caso de sitios sin limitaciones hídricas, fechas tempranas de octubre han logrado rendimientos récords. En ese caso no respondería a la pregunta porque los ciclos son un poco más cortos también, pero otra alternativa, digamos, como una fecha de siembra no explorada, para potenciar. Pero bueno, abramos la contribución a los demás. O vos, Jorge, contanos sobre esta pregunta que está justamente muy buena. Lo que decíamos bien al principio, hay una necesidad de intensificar en el uso, en este caso estamos hablando concretamente del agua, en unas zonas donde comienza o es ya un problema, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre estas estrategias de ciclo en soja para consumir más agua? Sí, y probablemente más seguro, con mejor porte de planta. Sí. Pero el punto es poder consumir un poco más de agua, no esperar a que la primavera me gane y me termine demorando las siembras más allá de lo que yo quiero, sino arrancar temprano sembrando grupos más largos, que normalmente no pondría, pero que si el material es muy bueno y de mucha planta, lo más probable es que se vuelque. Y eso no es solo altura, esa es la otra cosa. Sí, nosotros hemos llegado a hacer hasta ciclo 7 en la zona de Manfredi, que no es lo más recomendado, y realmente logramos buenos rendimientos con cosechas en nuestros trabajos de intersiembra, con cosechas tan tardías, digamos, como los otros manejos, ¿no? Bien. Sí, acá, una pregunta. No estoy en el Atlas, haciendo soja en el paralelo 40-42, bajo riego, en ambientes de exceso de cobertura, con los germoplasmas de la pampa húmeda. ¿Tengo algo para que aún en 12 nudos todavía no entró en R1, puedo modificar? Extracción de cobertura, labranza de suelo, estrés hídrico en el momento inicial del cultivo. ¿Tengo alguna herramienta para que, acotada mi fecha de siembra, la última helada, no puedo, que no se me demore tanto en entrar en periodos reproductivos? Después todo lo demás se ve, que son 7 u 8 vainas por nudo y cantidad de granos por vaina y todo lo demás, pero me falta la parte inicial de ese cultivo. ¿Cómo llego rápido al estadio reproductivo? Bien, todo lo que tenga que ver con la fenología, que en este caso estás planteando vos, eso es grupo de madurez o sensibilidad, digamos, al fotoperiodo en particular y a la temperatura. Entonces, lo que por ahí podrías hacer es tratar, utilizando los simuladores de fenología, definir, digamos,
cuándo querrías la ocurrencia de esas etapas reproductivas o críticas y después jugar con distintas combinaciones, en este caso tal vez de grupos de madurez, si es que ya tenés especificada una determinada fecha de siembra temprana. Pero sin duda los simuladores de fenología son muy buenos justamente para planificar, ¿no? esa etapa en particular. Sí, te termino de redondear. No podemos sembrar más allá ni más para abajo que grupo 3, un 3-4, un 3-5, y no podemos sembrar antes del 25 de octubre. Y, claro. y más, sí. mucho más tampoco porque nos agarra la helada de abril. Bueno, sin dudas, digamos, en el sur, esa es la mejor estrategia de manejo, ¿sí? La de utilizar grupos un poco más cortos que los que usamos en el centro y hacer fechas de siembra en octubre. Y en noviembre ya empezamos por ahí a perder algo, ¿no? Pero bueno, tenés identificado el mejor paquete de manejo, fecha de siembra por grupo de madurez para tu zona en particular, ¿sí? Lo tenés identificado. Por ahí habría que pensar, porque en algunas situaciones, como ha sido hace 2 campañas, han habido problemas de estreses térmicos, entonces aún en los grupos más cortos deberías entonces, pensando en pronósticos, hacer énfasis en tratar de ver cuál va a ser tu escenario hídrico particular, ¿no? Como para moverte o no de ese esquema. Pero básicamente ese es el esquema de óptima, digamos, para el Buenos Aires. ¿Alguien quiere aportar? Sí. Hola. No, Claudia, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Ping-pong, te llevo al norte de vuelta. Si hay algo que he aprendido del equipo de Córdoba son las estrategias de escape, o tratar de utilizar las estrategias de escape que vos mencionabas en tu presentación. Y cuando vamos al norte de Córdoba o incluso al norte de Santa Fe, creo que han sido estrategias de mucho éxito, pero que en estos últimos años, y como vos bien comentabas, con alguna experiencia de siembras más tempranas, hemos encontrado algún potencial un poco más promisorio. ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Porque sabés que estamos limitados y que muchas veces sembrar temprano no es una opción. Son las 2 últimas campañas, creo que han sido excepcionales para ello. ¿Y qué me podés comentar de atrasarme demasiado? Porque nosotros radiación, la verdad que no hablábamos hasta hace 2 años que de radiación no teníamos problemas, decíamos, nuestra radiación es estable, no tenemos los problemas de sur. Bueno, sin dudas en Córdoba estamos más acostumbrados a escenarios hídricos complicados, tanto en la primavera o a veces por déficit hídrico en el periodo crítico, y de allí hemos aprendido que la otra alternativa es la estrategia de escape, pero esa estrategia de escape no puede imponerse de forma fija, sino que tiene que, sin dudas, estar pensada, digamos, según el pronóstico del año, según la zona y en lo que hablábamos de esa capacidad para almacenar agua o para profundizar radicalmente, y después de la situación particular que tenga cada campo, ¿no? Pero es muy interesante, Pablo, justamente tu aporte, porque nosotros venimos de justamente diseños de estrategia de escape o demostrando que una buena estrategia de escape puede contribuir a una mayor estabilidad. Pero bueno, justamente el desafío es el concepto ecofisiológico, digamos, para tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones de manejo, ¿no? Sí, sin dudas en el norte incluso es frecuente el estrés terminal en los últimos años, algo que no veíamos porque estábamos acostumbrados más bien a lluvia durante marzo-abril, pero en algunas circunstancias empezamos a ver escenarios de estrés hídrico terminal. Entonces, bueno, es muy importante escuchar los pronósticos, ver obviamente las evoluciones y sobre todo conocer la capacidad de cada localidad y sitio para todo lo que sea el diseño de esta estrategia. Claudia, queda lugar para la última pregunta. Bien, sí. Hola, Clau. ¿Cómo Buen te día. va? Contanos cómo te fue a vos. Muy Me va a bien. quedar hacer una pregunta. Primero, felicitaciones por la presentación, me pareció excelente. Bueno, Y bueno, gracias. un aporte como para agregar a lo de Jorge. Nosotros venimos laburando mucho, y vos lo sabes bien, estas estrategias de ubicar el periodo crítico y dónde ubicarlo. Sí. Y lo que vimos en la última campaña copió mucho lo que presentaste vos, fue tal cual. Y estamos viendo grupos mucho más largos, o que antes no sembramos, grupos 6, por ejemplo, con un potencial de rinde muy bueno. Entonces me parece que la estrategia que plantea Jorge es excelente para eso. Y con respecto al vuelco, me parece que hay algunas variedades que tienen diámetro de tallo más grueso, que pueden ser alternativas, y además que se puede jugar con tanto la el densidad. distanciamiento y la densidad como para
Sí. solucionar el problema del vuelco. Me parece que es súper atinada esa estrategia. Bueno, Pablo, a mí me gustaría que comentes un poco tus análisis de estreses térmicos en el norte, que me parecen muy valiosos también. Eh, vimos, digamos, este año que la limitante no fue el estrés térmico, digamos, y que venía siendo en los años anteriores, tanto el estrés térmico solo o combinado con el hídrico, y este año la campana de rendimientos copió el potencial porque el agua no fue limitante y no tuvimos estreses térmicos de gran magnitud. Entonces, en la medida que adelantamos la ocurrencia de los periodos críticos, capturamos más rinde. Muy bien. Fue así, tal cual. Bueno, Claudia, te agradecemos, nos quedamos sin tiempo para Bueno, más muy bien. preguntas. Bueno, Gracias a todos muchas por la gracias a asistencia y todos por a la Claudia por la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.